Ahora sí, queridos amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. La verdad es que estaba previsto que actuasen en directo el grupo Algeromit, pero el día nos ha puesto esta entradilla que parece que nos va a aplacar, nos va a relajar un poquito más, ¿no? Porque es un día de emociones, es un día en el que tenemos que celebrar que Sonia y Ricardo pues tienen su primer hijo, porque en el fondo, aunque aparece en la cubierta del libro que el autor, que el padre de la criatura es Ricardo Moreno, yo creo que Sonia ha sido pues la madre en todos los aspectos, ¿no? Y creo que de alguna forma hay que dedicárselo también a ella. Bueno, hoy estamos de estreno. Ricardo, que conocéis todos, y aunque yo conocí a través del sobrino de un amigo, pues se ha convertido ya en autor de facto, con un libro que ciertamente creo que habrá mucho que hablar. Os cuento brevemente la historia. En mi juventud lejana tuve un compañero de andanza llamado Sebastián Rodríguez Galindo. El personaje en cuestión, que ahora está pues, a unos cuantos cientos de kilómetros de aquí, tiene una familia amplia, diversa, y entre sus sobrinos pues están Álvaro y Martín, que bueno, pues hemos coincidido periódicamente, pero hasta ahora no habíamos trabado ningún tipo de relación autor-editor. Ellos han sido los que han servido de introductores, embajadores, los que realmente han posibilitado que nos conozcamos Ricardo y yo. Y fruto de ese conocimiento, de esa interacción, pues ahora estamos presentando y celebrando la aparición de esta obra, Dos lenguas. Un bellísimo libro, un libro que conjuga, que fusiona la palabra y la imagen, la poesía y la ilustración, y como digo, pues es la primera obra de su autor, que ha trabajado de manera denodada, infatigablemente, durante mucho tiempo, para ofreceros un primer trabajo digno, realmente digno, y que, como digo, os va a sorprender y os va a encandilar. Bueno, pues como los que posibilitaron que estuviésemos aquí son o fueron Álvaro y Martín, han dicho que ellos tienen que hablar. No sé si primero Álvaro o Martín o al contrario. Pero vamos a ceñirnos al programa y quiero dar las gracias y la bienvenida a los dos presentadores que van a ejercer de padrinos, que van a ser los que de alguna forma pues, nos hablen del autor de la obra y los que le den carta de naturaleza, de creador, de autor, de poeta y de ilustrador. El editor es un mero intermediario que posibilita simplemente el contacto del artista, del poeta, del creador con sus lectores, con las personas a las que va destinada la obra en cuestión. Pero los que van a glosar su estilo, su obra, y si realmente merece la pena ser leído y tenga en cuenta no, son Mauro Anta y José Manuel Lucía Mejías. Y vamos a comenzar por José Manuel Lucía Mejías, que es un personaje polifacético, con quien acabo de estar en Túnez y con quien acabo de compartir pues, una experiencia más, son muchas las que ya hemos podido compartir. Y realmente me enorgullezco de sentirme amigo de José Manuel Lucía Mejías, compañero de viaje en estos avatares literarios que nos dan muchos disgustos, pero a veces nos posibilitan compartir experiencias inigualables. En Túnez, donde la situación ahora mismo es complicada, participamos en un recital para de alguna forma homenajear, para de alguna forma pues, reivindicar los derechos, las libertades que se están perdiendo de forma acelerada, calamitosa, y ahí una vez más pues encandiló al auditorio con sus poemas, a los demás los dejó ahí relegados en un segundo plano, triunfó, pero es que él siempre triunfa, porque es una persona que de alguna forma encarna el papel, la figura del poeta, pero también es el profesor, también es el crítico. También a lo largo de estos últimos años pues hemos tenido ocasión de darle alternativas a muchos jóvenes creadores y sigue dándose. Yo creo que eso es importante.
cuando el poeta es consolidado, que tiene una obra dilatada, una obra importante, cuando la gente considera que ya tiene trazado su camino, se olvida de que en alguna ocasión también a él le dieron una palmadita, un pequeño empujón, le dieron una alternativa para comenzar ese camino, ¿no? Él continúa ayudando a muchos poetas jóvenes y una vez más se prestó de manera generosa para estar aquí y hablarnos de Ricardo Moreno y hablarnos de sus dos lenguas. Por eso se lo quiero agradecer y os pido un fuerte aplauso para él. Bueno, buenas tardes. La verdad que es complicado sentarse aquí cuando a uno le tildan de personaje, ya no sabe uno muy bien ya dónde está y luego con estas palabras que le dicen, pero bueno, la verdad que sí que hay una cosa que ha dicho Basilio que quiero reiterar y es la alegría de estar aquí y el agradecimiento a Ricardo, que precisamente nos conocimos aquí, quiere decir, en un recital hace unos meses en este lugar y de pronto me habló del libro, lo comentó, de la experiencia y de la posibilidad de poder estar aquí diciendo unas palabras y bueno, sirviendo de telonero a este gran artista y a este pedazo de poeta. Bueno. Y la verdad que reconozco que cuando me comentó lo que estaba haciendo, bueno, lo que había hecho, lo que había estado trabajando y ya iba a publicar, pues jamás pude imaginarme, o por lo menos no me imaginé en ese momento, la belleza y la hondura del trabajo de estas dos lenguas que ahora presentamos. Quería comenzar mi intervención contándoles una historia que a lo mejor conocen y a lo mejor no, pero bueno, una historia que tiene que ver también mucho, creo, con esto. Es una historia de un poeta que Julio, de un año, le entrega un libro a su editor que no está en ese momento en la editorial, y le deja una nota, nada más, y le dice: querido Pepe, he venido, no estás, quizás vuelva mañana, abrazos. No volvió. Este poeta, pensando que la situación de Madrid era peligrosa, por su nombre, por su prestigio y por la gran cantidad de enemigos que quizás había hecho, a lo mejor en Granada tenía la posibilidad de tener salvaguarda. Se equivocó completamente, no volvió al día siguiente a hablar con el editor y fue asesinado cruelmente, de manera absurda, en Granada. El poeta es Federico García Lorca y el libro que le dejó al editor, a José Bergamín, a Pepe, era ni más ni menos que Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York que todos hemos leído, o que en parte hemos empezado a leer, al margen de lo que Federico García Lorca quería hacer, que era algo que en aquel momento él pensaba, y estaba en lo cierto, que iba a revolucionar la poesía contemporánea. Y era que la poesía ya no solamente podía ser letras, no podían ser solamente imágenes poéticas, no podía ser solamente texto, sino que tenía que estar acompañado o en diálogo con algo que para él en ese momento consideraba que era el culmen de la tecnología y como era, y así la verdad, que era la fotografía. Entonces, en ese manuscrito, que ha estado perdido, José Bergamín, cuando se va en el 40, en el 39 al exilio a México, se lleva como única equipaje, se puede llevar ese manuscrito de Poeta en Nueva York, y es lo que le permite abrir la editorial Prometeo y precisamente publicar ese libro y conseguir sobrevivir en México. Pero ese manuscrito, como os digo, se perdió y hasta hace muy poquito hemos podido recuperarlo. ¿Qué es lo que hacía Lorca? Lorca, en ese caos de manuscritos que él tenía, es un manuscrito, nada de pensar en una cosa, una copia en limpio. Tenía versos en limpio, en otros ponía: búsquese el poema La Resurrección en la revista Proa, que lo tiene que tener tal persona, ¿no? Y ahí dejaba la referencia, ¿no? Pero en cada uno de ellos, de estos poemas, ponía al lado: hay que hacer una fotografía con el determinado tema.
Y era una comunicación. Realmente hemos leído todos Poeta en Nueva York, un libro fascinante, lleno de imágenes, padre del surrealismo, no solamente en lengua castellana, porque rápidamente se publicó en inglés, pero realmente nunca lo hemos leído como Lorca lo estaba imaginando, que era precisamente con esa comunicación de texto e imagen. Y cuando me llegó y tuve en las manos precisamente el libro de Ricardo, de pronto me encontré con esa sorpresa. Porque, y es lo que quiero destacar, y es lo que le quiero destacar a Ricardo, que aparentemente es un libro de poemas más. Es decir, aparentemente en el sentido de que ya hay, a partir de muchas experiencias, un libro en donde se viene acompañado de imágenes. Cuántos libros ilustrados, cuántas colaboraciones ha habido entre poetas e ilustradores para crear una obra única. Pero no es este un libro acompañado de imágenes. No es realmente así. Y realmente, yo cuando empecé a leerlo, seguramente leí tan mal el libro como lo leí, o hemos leído Poeta en Nueva York. Es decir, yo me iba al texto, me leía el texto y